Uno de los mejores centrocampistas creativos de la historia del fútbol, un hombre que supo ser múltiple campeón con el Barcelona, campeón del mundo y con una de las sutilezas más enmarcadas dentro del fútbol y su estética. Don Andrés Iniesta, el hombre que consiguió casi todo, que no pudo ser Balón de Oro porque le tocó coexistir con dos monstruos como Lionel Andrés Messi y como Cristiano Ronaldo. Un chico que empezó muy joven en el fútbol de su país, en el Albacete, y que terminó llegando a la Masía para empezar a tejer, a construir ese amor interminable, infinito, con el Fútbol Club Barcelona. La sigue Iniesta, el rechace para hacer, se para Iniesta, ¡hay fuera de juego! ¡Gol! ¡Iniesta! ¡Gol de Andrés! Andrés Iniesta era apenas un niño cuando llegó a la Masía y lo que parecía un paso pequeño para él terminó siendo un salto gigante para la historia del fútbol. Ese chico tímido, con lágrimas en los ojos al dejar a sus padres, empezaba a construir el legado de un genio silencioso. En Fuente Alvilla, un pequeño pueblo de Albacete, nació en 1984 un niño tímido y reservado que cambiaría la historia del fútbol, don Andrés Iniesta. Su padre, José Antonio, era albañil y fan del Real Madrid, pero en casa lo importante no eran los colores, sino la pasión. Desde que aprendió a caminar, Andrés llevaba siempre un balón en los pies. En los campos de tierra del pueblo, sorprendía a todos con su control y con una madurez futbolística que parecía imposible para un niño de su edad. A los 12 años brilló en el torneo de Brunete y fue invitado a la Masía. Allí aprendió técnica, disciplina y valores, humildad, trabajo en equipo y respeto. Entrenó junto a futuros grandes como Xavi Hernández, Víctor Valdés y Gerard Piqué. Desde el primer día destacó pases con visión, serenidad y lectura de juego. Era el inicio de un genio que empezaba a escribir su destino. 29 de octubre del año 2002 y con tan solo 18 años, Andrés Iniesta hacía su debut oficial con el primer equipo del Fútbol Club Barcelona. Ese niño tímido, delgadito, pequeño, que con su juego empezó a marcar un legado de grandeza, pero que en sus inicios dejaba más dudas que certezas, sobre todo por su físico. Nadie sabía que detrás de esa cabeza, en ese cerebro, iba a existir tanta magia regada por los diferentes terrenos de juego en el mundo. Bajo las órdenes de Luis Van Gaal, Iniesta debutó en Champions contra el Brujas con apenas 18 años. Su primer gol llegó el 1 de febrero del año 2003 contra Albacete, su tierra natal. Durante esas primeras temporadas participó en 22 partidos oficiales, ayudando al Barça a conquistar la Copa del Rey del año 2002-2003 y la Supercopa de España de esa misma temporada. Su humildad era única, discreto fuera de la cancha, pero decisivo dentro de ella. Su padre, a pesar de ser madridista, siempre lo apoyó y le enseñó a jugar limpio y a disfrutar del fútbol. Iniesta comenzaba a hacerse notar. Pases milimétricos, lectura de juego impecable y serenidad que parecía de un veterano. Llegaría Frank Rijkaard, el técnico que prácticamente cambió la historia del Fútbol Club Barcelona, por lo menos esa historia moderna. Y con él, con el holandés, Andrés Iniesta dejaría de ser una promesa y se convertiría en toda una leyenda, acompañado de figuras como Deco, como Eto'o y como Ronaldinho. Entre 2004 y 2008 el Barça vivió una época de resurgir. Ronaldinho era la estrella, pero Iniesta empezaba a dominar el medio campo. Los títulos conseguidos en la era Rijkaard fueron la Liga del 2004-2005 y del 2005-2006, la Copa del Rey de esa última temporada, la Champions League del 2006 y la Supercopa de España del año 2005-2006, la Supercopa de la UEFA en el año 2006 y el Mundial de Clubes en ese mismo año. Entre 8 y 10 goles y 10 y 12 asistencias por temporada promediaba el Chico Maravilla. Iniesta ya mostraba su capacidad para decidir partidos. En clásicos ante el Real Madrid, su calma, técnica y goles empezaban a llamar la atención de todo el mundo del fútbol. Llegaría Pep Guardiola, el hombre que lo rompió todo, el hombre que conocía la casa, que conocía además la Masía como ninguno y que seguramente iba a darle mucha oportunidad a los de la Masía, a los de la casa. Pues bien, uno de esos estandartes fue Andrés Iniesta. Tal vez los focos siempre se iban hacia Lionel Messi o a las paradas de Víctor Valdés, pero con un medio campo envidiable acompañado de Busquets y también de Xavi Hernández, Iniesta empezaba a ser el cerebro de lo que iba a ser la época más gloriosa del equipo catalán. El
verano del 2008 cambió para siempre el destino del FC Barcelona. Tras una temporada complicada con Rijkaard, el club decidió apostar por un joven entrenador de la casa, sí, Pep Guardiola. Muchos dudaban de su inexperiencia, pero pronto quedó claro que Guardiola tenía un plan. Su idea era clara: recuperar la esencia del juego de posesión, la presión alta y el dominio total del balón. Y para ejecutar esa idea necesitaba tres piezas clave: Xavi, Busquets e Iniesta. Desde el primer día Guardiola entendió que Iniesta no era un jugador más. Su capacidad para leer el juego, conducir entre líneas y aparecer en los momentos clave lo convertían en un tesoro. Junto a Xavi, que controlaba el tempo, e Iniesta, que aceleraba o pausaba según lo que pedía la jugada, el Barça formó el mediocampo más dominante de la historia. La temporada 2008-2009 fue mágica. El Barça conquistó el triplete: la Liga, la Copa del Rey y la Champions League. Ganaba frente al Manchester United en Roma. Iniesta sería fundamental en esa final. Pero el momento más icónico de esa temporada llegó antes, en semifinales contra el Chelsea. El Iniestazo. En el minuto 93, su disparo desde la frontal silenció Stamford Bridge y metió al Barça en la final. Un gol que marcó un antes y un después en su carrera. En la Liga, el Barça arrasó con 87 puntos y 105 goles en 38 partidos. En Copa, Iniesta fue clave, aunque no pudo jugar la final por lesión. Y en Champions, su magia fue constante: asistencias, control del tiempo, siempre presente en los momentos decisivos. En la temporada 2010-2011 el Barça alcanzó su punto máximo. Ese equipo fue descrito por Sir Alex Ferguson como el mejor al que me he enfrentado jamás. En la final de Wembley, otra vez contra el United, el Barça ganó 3-1 con una exhibición histórica de toque, precisión y control. Iniesta dio la asistencia para el segundo gol de Messi y fue elegido el mejor jugador de la final por la UEFA. En números, en esas temporadas Iniesta promedió más de 3.500 minutos por año, con 12 a 15 asistencias y entre 7 y 10 goles. Pero lo que lo hacía único no era esa estadística, era cómo convertía lo imposible en sencillo, cómo transformaba la posesión en poesía. El Barça de Guardiola ganó 14 títulos en 4 años, 3 ligas, 2 Champions League, 2 Copas del Rey, 3 Supercopas de España, 2 Supercopas de Europa y 2 Mundiales de Clubes. Cada partido era un espectáculo, rival tras rival, todos caían en la misma trampa: perseguir sombras, porque cuando Iniesta tenía el balón no lo perdía, podía girar siempre sobre sí mismo, escapar de 3 rivales y seguir jugando como si nada estuviera pasando. Guardiola en su momento lo definió así: cuando Iniesta tiene el balón, el mundo se detiene y espera a ver qué va a pasar. Ese Barça no solamente dominó Europa, dominó el planeta, y en el corazón de ese dominio estaba don Andrés Iniesta, el cerebro silencioso que dictaba cada pase, cada movimiento, cada jugada. Si con el Barcelona conquistó Europa, con su selección, con la selección española, conquistaría el mundo. Fue importantísimo, destacadísimo para la obtención del primer mundial en toda su historia de la selección patria. Iniesta sería determinante para la consecución del primer gol en más de 40 años de la selección española, marcando incluso el gol del título frente a Países Bajos. Eurocopa del año 2008. Iniesta, Xavi y Busquets marcaron la transición hacia un fútbol de toque y control absoluto. España conquistó su primer título europeo en 44 años. Mundial 2010. La final contra Países Bajos. Minuto 116. Iniesta recibe un pase de Fábregas y define a la perfección. Gol decisivo. España campeona del mundo. Corrió hacia el banquillo y dedicó la victoria a Dani Jarque, su amigo, fallecido meses antes. La Eurocopa del 2012, líder absoluto del mediocampo. España logró el bicampeonato europeo goleando 4-0 a Italia en la final. Sus estadísticas con España: 131 partidos jugados, 13 goles y 24 asistencias. Títulos: Euro del 2008, Mundial del año 2010 y la Euro del año 2012. Iniesta fue el líder silencioso, calma, ética y visión, inspirando a toda esa selección. Lo que para la mayoría de antibarcelonistas, madridistas y no amantes del fútbol fue un escándalo en Stamford Bridge, para los verdaderos amantes de ese deporte fue el Iniestazo, ese tremendo gol, esa tremenda aparición de Iniesta en los últimos minutos de esa serie tan complicada del Barcelona frente al Chelsea de Londres. Un pase de Messi terminaría en un tremendo golazo en la agonía del juego para darle el tiquete a la final que posterior iba a ganar el equipo de Pep Guardiola.
Champions League del año 2009, cuartos de final, Chelsea versus Barcelona. El Barça necesitaba un gol para clasificar y el Chelsea defendía con intensidad máxima. Minuto 93, Messi filtra un pase milimétrico al área, Iniesta con su calma característica remata de primera y envía el balón al fondo de la red. Golazo y todos a celebrar. Ese remate iba a asegurar la clasificación y confirmó la capacidad de Iniesta para aparecer en los momentos más críticos. Stamford Bridge fue testigo de la genialidad de un jugador capaz de transformar un pase en historia. Todos aún se preguntan cómo, con esa magia, siendo uno de los centrocampistas más importantes de la historia del fútbol, con tantos títulos internacionales y locales, no solamente en el FC Barcelona, sino también con su selección, Iniesta no fue Balón de Oro. Y por eso no dejaremos de pensar por qué ese Balón de Oro del 2010 no fue para el fantasmita, para don Andrés Iniesta. También muchos lo reclamaron para Xavi. Ellos dos, Iniesta y Xavi, siempre pensaron que lo justo, a pesar de sus logros colectivos con el Barça y con la selección española, era que, siendo Lionel Messi el mejor futbolista de la historia, recibiera este galardón. En 2010 fue un año histórico, mundial para España. Había acabado de ganar la Champions League la temporada pasada con el Barcelona y actuaciones memorables, pero el Balón de Oro fue para Lionel Messi. Muchos opinan que Iniesta o Xavi debieron ganarlo, pero él nunca se quejó. El 2010 quedó marcado para siempre en la historia de Andrés Iniesta, tras brillar con el Barça y ser clave en la victoria de España en el Mundial de Sudáfrica, donde marcó el gol decisivo en la final. El Balón de Oro sería finalmente para el astro argentino. El mundo del fútbol reaccionó con sorpresa. Muchos periodistas, exjugadores y expertos consideraban que Iniesta o Xavi merecían el premio. La combinación de logros colectivos y aportación individual de Iniesta ese año fue monumental, bestial. Pero Andrés nunca protestó. Su satisfacción estaba en el equipo, en levantar trofeos y en ver a España sonreír. Su grandeza estaba en el fútbol, en los momentos no reconocidos. Ese Balón de Oro negado no disminuyó su legado. Millones de aficionados coinciden en que Iniesta fue, sin discusión, uno de los mejores jugadores del mundo en el año 2010 y su fútbol sigue inspirando a todos los que aman este juego. Año 2018, y después de haberlo ganado todo, tanto con el Barcelona como con la selección española, Iniesta diría adiós para marcharse al fútbol de Japón. Siempre dijo que cuando se fuera del Barça lo iba a hacer por la razón más sencilla del mundo, cuando sintiera que no podía correr igual, que no iba a estar a la altura de sus compañeros, simplemente por respeto al club de su vida daría un paso al costado. Pero además lo haría yéndose a un país, a una liga donde no tuviera que enfrentarse al Barça. No quería pasar por esa calamidad. La despedida de Andrés Iniesta, todo el barcelonismo la llora. Entre 2012 y 2018, Iniesta fue un referente de constancia y mentor de jóvenes talentos. Aunque su rol cambió con la llegada de nuevas estrellas, seguía siendo el corazón del equipo. Su despedida en el año 2018 fue emotiva. El Camp Nou se llenó de lágrimas y aplausos. Tras 22 años en el club, Iniesta iniciaba una nueva etapa en Japón con el Vissel Kobe, dejando un legado imborrable en el Barcelona y en el fútbol mundial. Andrés Iniesta no se mide en estadísticas, sino en emociones. Fue un artista silencioso que convirtió el fútbol en poesía. Su estilo de juego es único, control absoluto del balón y del tempo, pases cortos, largos y precisos, conducción entre líneas, decisión en los momentos más críticos. Cada regate, cada pase, cada asistencia era un ejemplo de inteligencia futbolística. Su legado no se mide solo en títulos, sino en cómo inspiró a generaciones enteras a jugar con visión, ética y humildad. Iniesta transformó el mediocampo en un arte, dejando un legado eterno en Barcelona, en España y en el fútbol mundial. Con Barcelona jugó 674 partidos, marcó 57 goles y dio 70 asistencias, más de 35 títulos con España, 3 títulos principales, 2 euros, la del 2008 y 2012 y el Mundial de Sudáfrica en 2010. Grandeza medida en respeto, en magia, en humildad. Iniesta nos enseñó que el fútbol es arte, paciencia, genialidad, concentración durante los 90 minutos. Su nombre quedará por siempre en la historia como un maestro del medio campo y un ejemplo de cómo jugar con inteligencia y con corazón. Don Andrés Iniesta, el hombre que lo ganó absolutamente todo a nivel deportivo. Ganó Champions, ganó Copas del Rey, ganó Ligas, ganó el Mundial con su selección y lideró a esa España maravillosa, plagada de futbolistas del Barcelona, a ganar 2 Eurocopas. España, hasta la llegada de Andrés Iniesta y esa generación espectacular con Busquets, con Jordi Alba, con el mismo Xavi Hernández, no había ganado nunca nada. Era una selección menor dentro del panorama europeo y mundial. Pero ese no fue el mayor logro de Andrés Iniesta. Don Andrés hoy es recordado con cariño, con respeto y
con admiración por todos sus rivales, incluyendo el Español de Barcelona, que es el archirrival de la ciudad con el Fútbol Club Barcelona, tanto así que cuando hace ese gol en la final de la Copa del Mundo se levanta su camiseta y le hace una dedicatoria a Dani Jarque, el hombre que había muerto meses atrás y que era el capitán del Español del Barcelona. Cero banderas, cero colores, solo amor por el juego y una personalidad de humanidad increíble. Y también respetado y tal vez querido por la afición del Real Madrid. Siempre lo vieron como un rival con señorío, con autoridad, que los hizo pasar muy malos ratos, pero también reconocían toda su capacidad intelectual dentro del terreno de juego. Si usted llegó hasta aquí en este video, lo invitamos a que se suscriba, a que comente, a que le dé me gusta, a que comparta con otros futboleros para que lleguemos a muchas más personas en esta comunidad que estamos construyendo. Yo soy David Escobar, como siempre les digo, es un gusto estar con todos ustedes. Próximo video, más sorpresas, más contenido. Sugieran ustedes a través de los comentarios de qué les gustaría que hablemos. Chao.